No te atacaron por accidente. Te señalaron porque dentro de ti había algo que el sistema espiritual ya había marcado. Mientras ellos confeccionaban discursos, rumores y sonrisas de ocasión, algo mayor se movía en silencio para recalibrar lo que había sido roto. Tú lo sentiste con el mismo tipo de certeza con la que se siente la respiración de la madrugada. Un vacío que no era derrota, sino preparación. La corriente que viene no es caprichosa, es precisa. Y cuando llegue, no traerá espectáculo vacuo ni venganza infantil. Traerá ajuste, claridad y restitución en el plano del sentido. Fuiste relegado a la sombra. Inventaron historias, pusieron máscaras al frente para que la multitud aplaudiera. Te hicieron invisible hasta para tus propias certezas. Te hicieron dudar de tu percepción, de tu palabra, de tu llamado. Eso era la estrategia, quitarte la voz, forzarte al silencio, esperar que con la ausencia se consumara la derrota. Pero lo que ellos no entendieron es que tu silencio fue un movimiento estratégicamente alineado con algo más alto. Silencio como arma de preservación, silencio como cámara donde se forja la nueva forma. En la pausa se redefinieron los contornos de tu vida. En la quietud, el fuego que te transformaba trabajó sin ruido. Si en este momento eso te toca el pecho, si reconoces esa sacudida interna como afinidad con lo que digo, escribe 77 en los comentarios. Hazlo como señal. 2 espirales convergentes, 2 líneas del destino que se encuentran para confirmar que no estás solo. No es un conjuro, es un símbolo comunitario, una contraseña espiritual que dice, me veo, me escucho, me alineo. Úsalo como sello, no como promesa mecánica. Escucha ahora, el ataque que viviste tenía 3 caras. La primera fue la difamación, la palabra torcida que te pintó como otro. La segunda fue el aislamiento, la sala que se vacía cuando más la necesitas. Y la tercera fue la seducción de la duda, la voz que te susurraba que quizás la culpa era tuya. Todas ellas trabajan como arquitectos de un edificio ilusorio, fachada perfecta, cimientos de humo. Lo que ellos celebraban como triunfo era en realidad la coronación de la mentira, pero ninguna mentira soporta el peso del orden verdadero por siempre. Número 1. Las máscaras se derriten al contacto con tu calma. No hablo de un efecto dramático, de un espectáculo público. Hablo de algo más íntimo y devastador para la ilusión. La máscara no necesita que la desenmascaren, solo necesita calor verdadero para perder forma. Tu paz actúa como ese calor. Mientras guardaste silencio y cuidaste tu centro, muchos se expusieron a soluciones baratas, imitaciones de fe, alianzas de conveniencia, discursos rehechos para que la historia encaje. Cuando la verdad encuentra esa calma, la máscara empieza a gotear. Los mismos que pusieron cara para la multitud empiezan a pelear entre sí por la autenticidad de su actuación. La grieta aparece en los ensayos, no en la función final. Número 2. Sus estructuras colapsan desde dentro. Lo que parecía sólido, emails editados, testimonios comprados, presentaciones impecables, tenía piezas mal encajadas. La corriente que se mueve ahora no es una tormenta irracional, es un reordenamiento paciente. El orden divino, por decirlo así, reconoce qué tiene base y qué es montaje. Una arquitectura construida sobre orgullo y mentira no aguanta la inspección prolongada. En silencio se van callando las puertas internas, traiciones que no podían sostener la presión, contratos morales que se abren como costuras, escenas que se vuelven contra sus creadores, porque nadie puede sostener una mentira eternamente ante su propio espejo. Número 3. La multitud que celebró tu ausencia descubre su propio vacío. Celebraron una figura, no una verdad. Cuando el aura comienza a cambiar y el rumor pierde fuerza, la gente se queda con la sensación de haber apostado por humo. Esa sensación provoca un efecto contagioso de desorientación. Algunos buscan reparación superficial. Otros imprimen nuevas máscaras con la ansiedad de no perder lo que habían ganado. En esa prisa se cometen más errores. No veo esto como castigo. Lo veo como la exposición natural de lo efímero. Cuando aduran la apariencia y no la esencia, la realidad siempre recupera su lugar. Número 4. La réplica se vuelve espejo roto. En los intentos de cubrir la verdad, muchos se quedan en la copia de la copia, en la repetición mecánica de un manual falso. Eso crea patrones repetitivos que cuando chocan con la precisión del orden se autodestruyen.
alianzas que se muestran solo con la intención de sostener la mentira, falsos expertos que salen a recomponer lo irreparable, y en ese recomponer demuestran su propia fragilidad. El sistema que te atacó no fue un órgano único y robusto, sino una coalición de piezas frágiles que se necesitan unas a otras para sostener la ilusión. Una vez que una pieza flaquea, el resto empieza a tambalear. No confundas mi voz con deseo de venganza. No te incito a celebrar la caída de nadie por placer. Lo que describo es la lógica de la verdad que se impone. Parece orden, parece frío, pero es justo. La justicia que yo hablo no es un martillo que cae con ira. Es una balanza que restaura equilibrio. Podrías sentir rencor. Podrías desear ajuste por mano propia. Mi llamado es otro. Mantén tu centro. Mantén la energía limpia. Permite que lo que tiene que deshacerse caiga, y que lo que deba elevarse lo haga en su propio tiempo y por su propia gravedad. En el silencio que adoptaste, trabajó una recalibración interior, una ordenación de prioridades, un alineamiento de tu palabra con tu intención, una purga de lo que no te pertenecía. Imagínalo como una forja. Los golpes no se dan a la vista, sino en el fuego interior. Allí se templa lo que será tu nueva forma. No es que el mundo no haya visto tu valor, es que el mundo lo vio con filtros deformados. El silencio fue el taller donde se sacaron los filtros. Escucharás ahora un patrón que se repite en estas historias de restitución. La injusticia suele construirse con términos que suenan igual a verdad. Esos términos regalan seguridad a quienes los pronuncian, pero la seguridad basada en simulacros es frágil. Por eso, ante la inminencia del reordenamiento, muchos optan por estrategias desesperadas. Hablan más alto, replican acusaciones, compran validaciones externas. Esas estrategias multiplican errores. La corrección auténtica no necesita altisonancia, necesita coherencia. Número 5. La exposición de la mentira ocurre en pequeñas rendijas, no en eventos espectaculares. No esperes que todo se despliegue en un solo gran momento televisado. La caída se parece más a goteras que a terremotos, filtraciones de verdad en conversaciones privadas, contradicciones que emergen en un correo, un testigo que recuerda algo sin proponérselo. Cada filtración es una pequeña luz que alumbra la estructura. Tú ya sabes esto en tu carne, por eso permaneciste discreto, no por cobardía, sino por estrategia. La paciencia no es pasividad, la paciencia es gestión sabia del tiempo. Número 6. La convexidad del orden se ve en cómo la gente empieza a cubrir su vergüenza con ruido. Ruido es lo que escuchas cuando alguien intenta llenar el vacío que dejó su propia falta de escrúpulos. Ese ruido se manifiesta en discursos ruidosos, en apariciones repentinas, en compras de símbolos que antes no tenían significado. Todo eso delata una búsqueda. No buscan verdad, buscan la sensación de seguridad. Esa sensación es efímera. Al mismo tiempo para ti es confirmación. Si ellos hacen ruido, significa que la calma que te mantiene está haciendo su trabajo. Mientras tanto, recuerda, hay una diferencia entre reparación y revancha. La reparación reordena, la revancha gratifica al ego. Tú fuiste llamado para algo más grande que una satisfacción momentánea. Tu vocación no se detiene en ver caer a quien te hizo daño. Tu vocación pasa por levantarte tan alto y tan claro que la caída de la mentira quede registrada como consecuencia natural de la verdad operando. Esa visión amplía el horizonte. No se trata de ver a otros arruinados, sino de ver la vida que te corresponde reposicionada en su lugar justo. Quiero hablar ahora de señales que no son rumor, sino marca de tránsito. Señales que te permiten reconocer que el reordenamiento está en marcha. La primera señal es lo que ya mencioné, pequeñas rupturas en sus relatos. La segunda señal es la pérdida de apetito por sostener la farsa. La gente empieza a cansarse de su propia teatralidad. La tercera señal es una reacción desordenada. No atacan con coherencia, sino con prisa, y esa prisa los delata. La cuarta señal es que aparecen nuevos aliados para ti, personas que no buscan protagonismo, sino restitución. Esas manos que se acercan para sostener no piden cámaras. Su presencia es el tipo de prueba que no se puede fabricar. Y aquí, en la mitad de este despliegue, te pido que recuerdes quién eras antes de la campaña de mentira. No para anclarte en el pasado, sino para reconocer el hilo rojo que te conecta con tu destino. El elegido no es un título vacío, es un nervio sagrado que vibra con responsabilidad. Ser claro aunque te ignoren, dar testimonio aunque la sala esté vacía,
mantener integridad cuando la corriente solicita compromiso con la mentira. Esa responsabilidad pesa, también libera. En esa libertad encuentras una energía nueva. No es la fuerza de la reacción, es la fuerza de la presencia. Ahora permíteme decir algo que puede sonar peligroso si se lo toma de la forma equivocada. Hubo una confirmación. La llamo así porque fue una experiencia que tuve y que traigo como testimonio profético, no como una ley universal que todos deban reproducir. En una noche en la que tu silencio y tu dolor parecían un mismo cuerpo, tuve lo que debo llamar una visión, una presencia que no necesitó hacer ruido para hacerse sentir. No era teatro, no era cena social. Era un encuentro que reconfiguró mi entendimiento sobre tu proceso. Vi una figura con rasgos luminosos que no se definían por ornamentos humanos, sino por función. Confortar, señalar, legitimar. No entraré en dogmas. No voy a decir que la experiencia es reproducible para todos, ni que se presenta con la misma forma. Pero sí afirmo que en esa visión escuché, más que con oído, con certeza, una palabra que resonó como sentencia suave. Está alineado. La palabra no vino con promesas de venganza. Vino con una confirmación de que el proceso de transformación que estás viviendo es legítimo, necesario y autorizado por un orden mayor. Lo que sigue no es únicamente devolución de lo que te quitaron, es formación. No es que todo vuelva exactamente igual, es que la forma crece, se transforma y se eleva. Esa experiencia me permitió comprender algo esencial. La intervención de lo sagrado no siempre copia las lógicas humanas. A veces actúa como la gravedad, silenciosa, inevitable, no sensacionalista. Y en la visión sentí que tu historia, la que salió del fuego del silencio, adquiere una nueva textura. No voy a decir que a partir de ese momento todo será fácil. No, voy a decir que la dirección cambió. La energía que te rodea ahora no es un rumor más, es un soporte que obliga a la falsedad a mostrar su costura. Puedes, si quieres, imaginarlo con una imagen que ya conoces, recibos que el universo devuelve. No hablo de una factura de venganza, sino de correspondencias morales. Lo que se sembró con malicia retorna como evidencia. Los recibos no son para destruir vidas, son para confirmar patrones. Los recibos no buscan humillar por el placer de humillar, establecen cuentas que permiten reconstrucción. En ese retorno hay aprendizaje para quien hizo daño y evidencia para quien sufrió. Es un mecanismo de transparencia, no de castigo. Si te acercas con corazón herido, puedes verlo como corrección. Si te acercas con rabia, corres el riesgo de convertir la corrección en espectáculo. Te pido que mantengas la práctica del silencio con intención. El silencio no es apatía, es cubrirte de claridad. Cuando alguien te insulte en público, responde primero con calma. Cuando te inviten a debatir en la arena de la mentira, evalúa si la verdad necesita altavoces, o si su hora llegará por su propio peso. Mantén límites claros. No participes de la reconstrucción de la mentira, por miedo a perder redes. No aceptes llamadas que pretenden involucrarte en pactos de silencio por conveniencia mutua. Y sobre todo, no respondas con violencia. No es necesario. La fuerza de tu posición está en la coherencia de tu ser. Una de las pruebas más dolorosas que atraviesas es la soledad. El elegido no siempre encuentra compañía en la etapa de calibración. Pero la soledad no es ausencia de compañía íntima. Puede ser la habitación donde te redescubres y ocupas tu espacio con nueva autoridad. Permítete esa reconstrucción. Haz inventario de lo que es realmente tuyo. Palabra, intención, carácter. Si necesitas tiempo para ordenar ideas, tómalo. La prisa es amiga del teatro. Mientras tanto, observa los movimientos de quienes te rodearon. Se verán señales curiosas. Algunos intentarán negociar reputación como si fuera moneda de cambio. Otros comprarán alianzas superficiales para sostener la fachada. Esa prisa se convierte en su debilidad. Ellos correrán en círculos buscando espejos que confirmen su versión. Y cada espejo eventualmente devolverá la misma imagen desorientada. No te regodees en su caída. Más bien mira con compasión fría. Eran piezas de un tablero que ya no les pertenece. No quiero que pienses que todo esto es un plan frío y calculado sin emoción. Hay dolor real en la pérdida, en la traición, en los años que se gastaron para construir la mentira.
El proceso de reordenamiento no borra el daño, lo reubica. La justicia, entendida como orden, no anula la herida, la dignifica al colocarla dentro de un relato más amplio donde la verdad tiene margen para emerger. Eso cambia la relación con el dolor, de propiedad que consume, a experiencia que transforma. En el transcurso de estas semanas que describo, notarás también un fenómeno silencioso y clarificador. Algunas voces que parecían amigas tomarán distancia. No necesariamente por malicia, a veces porque el campo moral se ha vuelto incómodo. La distancia puede doler, pero también clarifica. Te quedas con los que sostienen sin pedir espectáculo, con los que prefieren la conversación a la publicación, con los que regresan sin condiciones. Límpiate de la retórica fácil. Busca compañía que nutra y no que utilice. Las señales de recalibración también incluyen cambios en tu propio cuerpo. Menos ansiedad por demostrar, menos necesidad de complacer. Una paz que corta como filo. Esa paz no es tibieza. Es una herramienta filo que deshace la espuma de la mentira. Mantente en esa calma. Haz prácticas que la sostengan. Silencio intencional en momentos de tentación de polémica. Respiración que reafirme tu centro. Límites que estructuren tus días. Todo eso alimenta la nueva forma que estás configurando. Y con todo esto todavía en movimiento, te devuelvo a la imagen que debe sostener tu ánimo. Dos espirales que convergen. Ese 7-7 que pedí al principio. No es una fórmula mágica ni un ticket. Es un símbolo comunitario de reconocimiento mutuo. Es la señal de que tú y otros están en la misma sintonía. Restauración, no revancha. Claridad, no ruido. Autoridad pacífica, no espectáculo. Cuando lo veas repetido entre quienes comparten este camino, recuerda que no se trata de catapultarte por encima de alguien, sino de reconocerte a ti mismo en un tejido mayor. En las sombras de ese reordenamiento, hay todavía muchas piezas por moverse. Hay conversaciones privadas que no han salido a la luz, documentos que aún no han sido leídos con ojo claro, personas que desperdician energía intentando reconstruir la ilusión. Pero lo esencial está en marcha. Lo que tenía forma de mentira ya empieza a perder su figura ante la constante de tu coherencia. En el proceso, sentirás tentación de acelerar el final, de relativizar la espera con prisas que no te pertenecen. No lo hagas. La prisa es la estrategia de aquellos a los que les tiembla el teatro. Siente también este mandato. Limpia tu energía con intencionalidad. ¿Qué significa eso? No es un ritual vacío ni una carrera hacia la espiritualidad performativa. Significa practicar límites sólidos. No contestes mensajes que busquen provocarte. No aceptes compromisos que impliquen participación en narrativas falsas. No permitas que la culpa ajena te manipule. Si practicas una disciplina espiritual, que sea para tu claridad y no para alimentar el ego. Si necesitas apoyo, búscalo en manos que no pidan viralidad como pago. Esta es una etapa de alineamiento, no de exhibición. En el próximo tramo de lo que te contaré, entraremos en una serie de hechos concretos. Cómo las máscaras se derriten en escenarios específicos. Cómo los arquitectos de la mentira comienzan a verse obligados a ajustarse. Y qué señales prácticas debes observar para mantener integridad sin caer en la trampa de la venganza. También hablaré con mayor detalle de esa visión y de su sentido operativo. ¿Qué significa en términos prácticos que un mensajero celestial haya afirmado que estás alineado? Pero antes de seguir, quiero que te quedes con una certeza. No fuiste elegido para sufrir sin propósito. Fuiste elegido para transformar el dolor en plataforma de evidencia. Tu silencio no fue capitulación, fue estrategia. Tu calma no es comodidad, es potencia. Mantente atento a las pequeñas filtraciones. Observa la prisa que delata la falsedad. Cuida tu energía como quien vela un relicario. Y recuerda, en la forja del silencio te estás convirtiendo en lo que siempre debiste ser. La corriente que viene no celebra la venganza, recoloca las piezas, y en esa recolocación algo en ti florece con una forma que al mirarla no querrás volver a los viejos moldes. Número 7. La falsedad se delata en su propia lógica. Cuando una mentira necesita ser sostenida, exige pruebas, requiere testigos, consume recursos. Ya no hablo de grandes conspiraciones, hablo de pequeñas maniobras, mensajes editados que se publican y se retractan, perfiles que cambian de historia, reuniones que esconden actas. Esa lógica requiere mantenimiento constante, es un motor que no se apaga si alguien le sigue dando combustible. Pero el orden que ahora actúa no necesita combustible humano para funcionar. Usa la gravedad moral, deja que las piezas mal ensambladas vayan deslizándose hacia su lugar natural.
Observa a quienes gastaron energía en sostener una versión de ti que no existía. Los verás inventando razones para seguir en escena, justificando incoherencias con palabras grandilocuentes. Esa disonancia es el sonido de la mentira pidiendo créditos. Tú, elegido, percibirás ese ruido como prueba de tu tranquilidad. Si ellos necesitan tanto ruido, tu silencio ya está cumpliendo su función. Número 8. Las alianzas frágiles se convierten en confesiones públicas. Cuando una red se arma sobre conveniencia, el primer viento fuerte la hace sonar como campanas rotas. Habrá acuerdos firmados con manos temblorosas, promesas que se rompen en privado y en público. Personas que antes fingían valentía, ahora buscan excusas para cambiar de bando. No es un espectáculo de justicia, es la exposición de la vulnerabilidad. Y en esa exposición hay dos movimientos. Quienes se arrepienten con humildad y buscan reparar sin cámaras, y quienes intentan maquillar su culpa con gestos grandiosos. Aprende a reconocer la diferencia. A las manos que vienen en humildad, ofréceles escucha sin espectáculo. A las que buscan redención solo para recalcar su protagonismo, respóndeles con distancia. No porque seas duro, sino porque preservas el espacio sagrado donde se reconstruye tu vocación. Número 9. Los imitadores se desentienden de su propia sombra. Muchos de los que se presentaron como expertos o representantes descubren que sus discursos ya no resuenan. Intentan copiar fórmulas, cambian palabras por apariencia, multiplican gestos vacíos. Su repertorio se agota. Esos imitadores eran la puesta en escena de una escasez interior. Ahora la escasez se hace visible. Verás cómo reciclan argumentos, cómo traen viejos soportes y los colonializan con nuevas etiquetas. Esa desesperación se traduce en incoherencias. Para ti, esa incoherencia es un alivio. La claridad no necesita aplausos. Número 10. La verdad se filtra por la costura de la vanidad. Todo lo construido por vanidad tiene una soldadura floja. Se nota cuando alguien mira más al reflejo que a la obra. En tus relaciones verás gestos teatrales, disculpas que incluyen palabras cuidadosamente ensayadas, explicaciones que apelan a tecnicismos para enmascarar carencias. La costura se abre cuando la presión del tiempo revela contradicciones. No busques la caída pública como espectáculo. Contempla esas costuras como señales que confirman que tu camino de quietud encaminó la justicia sin ruido. Número 11. La gente que te atacó puede repetir patrones en otros lugares. Eso no te devuelve el dolor, pero te da una idea clara de su naturaleza. Son estructuras replicantes, no originales. Verás el mismo guión en otras escenas. Copia, aplauso, olvido. Y al mirar esa repetición descubrirás una enseñanza práctica. Lo que se repite con facilidad es lo que mejor se desarma con coherencia. La repetición, cuando se encuentre con la honestidad, acaba por mostrar el molde de donde salió la mentira. Tu coherencia, mantenida en silencio, es una herramienta para romper esos moldes. Número 12. Los gestos de reparación auténtica aparecen lejos del luminar. No esperes declaraciones públicas rutilantes. Las verdaderas enmiendas se dan en conversaciones privadas, en mensajes enviados sin testigos, en hechos que no necesitan prensa. Los que se humillan de corazón reparan sin cámaras. Si llegas a recibir acercamientos de ese tipo, obsérvalos con cautela, pero no los descartes por principio. La rehabilitación de relaciones puede ocurrir en un espacio íntimo y silencioso, y cuando ocurre, produce una estabilidad diferente, una confianza que no depende de aplausos, sino de evidencias pequeñas y sostenidas. Escucha esto, no todo lo que se cae te pertenece. A veces, en la caída de la estructura ajena, aparecen fragmentos que no son tuyos y que necesitarán limpieza. Hay gente que, al ver la grieta, intenta agarrar lo que queda para construir su propia narrativa. Ese fenómeno existe y es peligroso si uno no lo percibe con claridad. Aprende a diferenciar entre restitución legítima y oportunismo que busca capitalizar tu dolor. La restitución guarda coherencia con tu ética. El oportunismo trae ruido y te pedirá participar en su puesta en escena. Mantente fuera de eso. Tu vocación no se edifica sobre la apropiación del daño ajeno. Ahora voy a detenerme en escenas concretas donde las máscaras pierden forma. Primero, la sala de reuniones. Imagina un grupo que se siente seguro porque controla la agenda. Llaman a una reunión para coordinar la versión pública, reparten roles, ensayan palabras, determinan quién concede la entrevista. En aquella misma sala, la tensión de la puesta en escena gotea en conversaciones privadas. Un asistente corrige una fecha, otro se contradice sobre un hecho menor. Esas pequeñas contradicciones son vendavales para una fachada.
Con el tiempo se vuelven cascadas. Un correo electrónico que contradice la versión oficial, una grabación que aparece por descuido, un testigo que recuerda un detalle con honestidad. La sala de reuniones se convierte en un escenario de pequeñas rupturas, y la coherencia que tú mantuviste en silencio actúa como luz que atraviesa la telaraña. Segundo escenario, la red social corporativa. Allí muchos han invertido en curaduría, fotos, frases, reacciones ensayadas. Cuando la esencia no existe, la curaduría tiende a la repetición. Los algoritmos no ven el alma, solo replican el formato. Cuando la verdad empieza a trabajarse, algunos perfiles intentan reenmarcar su historia con urgencia. Esos esfuerzos se ven rápidos y forzados. Las publicaciones son superficiales, las respuestas tardías. La comunidad, que también busca señales de autenticidad, percibe la diferencia entre una reparación genuina y una campaña de gestión. La autenticidad no se compra con posts. Tercer escenario. Los apoyos externos que ayer eran ruidosos ahora se muestran esquivos. Consultores, asesores, relaciones públicas, todos trabajan para sostener la imagen. Pero cuando la estructura interna se quiebra, esos recursos se mueven en círculos. Buscan nuevas oportunidades, se reacomodan. El efecto es claro. Quienes antes eran aliados visibles quedan en silencio. No esperes la coherencia de ellos. Su trabajo responde a contratos y a intereses que no siempre se coinciden con la verdad. Necesitas aprender a ver la diferencia entre quienes están por convicción y quienes están por beneficio. En medio de estas escenas, volvamos a la visión que antes mencioné, pero ahora con un matiz operativo. La experiencia angelical que tuve no fue una promesa de finales felices sin proceso. Fue una confirmación de que el trabajo que se hace en silencio tiene resonancia más allá del plano humano. En ese encuentro, la figura que apareció no vino con órdenes tácticas, sino con una palabra de validación, algo así como una firma que respalda el proceso. Fue un gesto que encaja con la noción de que hay una conciencia mayor que preserva la integridad de los caminos. Esa presencia indicó que tu trayectoria no es azarosa, que hay un diseño que acepta el tiempo y el silencio como herramientas. No conviertas esa visión en un talismán que te promete resultados automáticos. Tómatela como una bendición de proceso. La transición que atraviesas está respaldada por una energía que favorece la coherencia y la verdad. En términos prácticos, ¿qué implica esto en tu vida cotidiana? Primero implica higiene energética, no como moda espiritual, sino como disciplina de integridad. Esto significa revisar qué consumes, no solo alimentos o medios, sino conversaciones, ambientes y pensamientos. Pregúntate, ¿esta charla me alinea o me dispersa? ¿Este grupo me impulsa hacia mi centro o me obliga a disimular? La higiene energética es una práctica de selección. Limpiar no es huir, es poner fronteras que te permitan operar desde claridad. Segundo, implica rituales de silencio intencional. No hablo de escapismo, hablo de dedicar tiempos donde la palabra exterior es reducida para que la palabra interior se ordene. Eso puede ser 20 minutos al día sin redes, una caminata sin audios, un cuaderno donde registras la coherencia de tus decisiones. El silencio practicado así es brújula. Te enseña qué te mueve por miedo y qué te mueve por vocación. Tercero, implica límites concretos en relaciones públicas. No te sometas a entrevistas que persiguen escándalo. No respondas a provocaciones diseñadas para desestabilizar. Aprender a decir no con calma y sin explicaciones largas es parte de tu nueva forma. La palabra breve y plena de sentido sustituye la defensa agotadora. Cuarto, implica redes de apoyo discretas. No necesitas grandes audiencias para recibir sostén. Una comunidad de 2 o 3 personas que te sostienen en privado puede ser más eficaz que 1000 aplausos públicos. Cultiva esos vínculos. Conversaciones honestas, sin agenda de protagonismo, donde la reparación y la prudencia se practiquen sin cámaras. Permíteme ahora describir ejercicios concretos que puedes incorporar, no como promesas mágicas, sino como prácticas que sostienen alineamiento. Ejercicio 1. La lista de coherencias. Cada semana, escribe 5 acciones que realizaste que reflejan tu intención. Pueden ser gestos pequeños, no responder a un mensaje que te provocó, apoyar a alguien sin recibir nada, decir la verdad cuando nadie lo esperaba. Escribe y firma mentalmente esos actos como pruebas de integridad. Ejercicio 2. El buzón de realidad.
Crea un espacio confidencial donde depositar observaciones honestas sobre lo que ocurre a tu alrededor. Sin juicio, solo registro. Eso te permite ver patrones, sin reaccionar por rumor. Ejercicio 3. La práctica del no espectáculo. Antes de publicar una respuesta pública, espera 48 horas. En muchos casos, lo que querías responder con furia, se desdibuja. La espera es un filtro de energía que te evita acoplarte al teatro. Ejercicio 4. La sesión de reparación privada. Si alguien se acerca humildemente, pide un encuentro sin testigos. La enmienda verdadera se da fuera del espejo. Insisto, estas prácticas no son recetas para manipular la justicia. Son herramientas para que tu persona no se deje arrastrar por la emoción y mantenga la autoridad serena. Tu llamado exige temple, no reacciones. Tu llamado requiere que tu conducta sea la prueba más contundente de tu verdad. Hay otra dimensión que quiero tocar. La responsabilidad del elegido. No es un título que exime de pruebas. Es una consigna de mayor cuidado. Cuando vuelves a la escena pública, si decides hacerlo, tendrás una responsabilidad añadida. Representar la posibilidad de reparación que no humilla. Tu conducta será una respuesta a quienes observaron tu proceso con interés. Enfrentarás preguntas, tentaciones y ofertas. No hagas de tu puesto una trinchera de revancha. Usa tu voz para enseñar tolerancia férrea. Firmeza sin crueldad. Claridad sin orgullo. En el camino verás también fenómenos de reconciliación que no implican regreso total. Algunas relaciones que se rompen por razón ética no volverán a ser como antes, y eso está bien. La restitución no siempre implica restauración completa. A veces, la reparación sana sin reintegrar. Aprende a aceptar ese resultado. No todo se restituye igual, y la forma nueva puede ser mejor que la anterior. Ahora hablemos de la comunidad del 77. Esa señal que propusimos como pacto simbólico. No es una promesa de resultados, es un gesto de reconocimiento. Cuando escribes 77, estás diciendo, me veo, me respeto, y no normalizo la mentira. Es una forma de encontrarnos sin exponernos. Si este símbolo se convierte en un hilo, te permitirá identificar manos amigas en el ruido. Usa el 77 como contraseña para conversaciones que busquen reparación sincera, no como lista de juicios. Es una comunidad que se declara por integridad, no por superioridad. En esa comunidad habrá recursos, charlas privadas, guías prácticas, encuentros discretos. Todo eso, recordémoslo, es apoyo. No es una garantía automática de justicia. La justicia se despliega en tiempo propio. Avanzo ahora hacia las recomendaciones prácticas de protección espiritual y operativa, presentadas con precisión para que no se malinterpreten. Propuesta 1. Revisa tus documentos y pruebas, no por afán persecutorio, sino por prudencia. Ordena evidencias, guarda registros de comunicaciones y respáldalos en lugares seguros. Esto es prudencia legal y personal. La claridad documental ayuda a no depender de recuerdos difusos. Propuesta 2. Busca consejo profesional cuando sea necesario. Un buen asesor jurídico o un mediador ético no son signos de debilidad, sino de madurez. Propuesta 3. Configura límites digitales. Cambia contraseñas, restringe accesos, revisa permisos. La seguridad es parte del cuidado de tu ser en la era digital. Propuesta 4. Invierte en tu salud integral. El estrés desgasta la claridad. Duerme lo suficiente. Come con intención. Camina. La fortaleza física sostiene la fortaleza moral. Y ahora una advertencia. No caigas en la trampa del espectáculo de reparación. Verás intentos de convertir la caída en show. Declaraciones públicas que solo buscan tráfico. Disculpas con cámaras. No alimentes eso. Si la reparación es genuina, deberá mostrarse en acciones discretas y sostenidas. La verdad que cura no se anuncia con fuegos artificiales. Regresando al plano de lo espiritual, quiero que comprendas la diferencia entre justicia como equilibrio y la justicia como venganza. La primera restituye orden, la segunda busca satisfacción del ego. Cuando hablo de justicia que se mueve como corriente, me refiero a esa gravedad que devuelve correspondencias morales, sin la teatralidad del castigo. Si en tu corazón nace el deseo de ajustar cuentas personalmente, reconoce ese impulso y cámbialo por una disciplina que administre la energía constructiva. Transformar la ira en trabajo que genera valor. Dedicar la pasión a proyectos que testifiquen tu verdad. En las próximas semanas notarás que emergen nuevas oportunidades, proyectos que antes no estaban disponibles,
llamados que coinciden con tu palabra, manos que se acercan sin interés egoísta. No interpretes cada apertura como premio instantáneo. Examínala con criterio. ¿La oferta respeta tu integridad? ¿Te exige renunciar a tu verdad? Si la respuesta es sí, mantén distancia. Si la respuesta es no, acógela con gratitud y prudencia. La elevación que viene no pide que comprometas esencia. Es momento de hablar del perdón sin sumisión. Perdonar no es borrar lo ocurrido, ni permitir que te dañen otra vez. Perdonar es quitar el peso del resentimiento que te impide avanzar. Perdonar puede ser un acto que te libera del ciclo de venganza, pero perdonar no significa confiar ciegamente. La confianza se gana con hechos. Por eso te invito a una práctica concreta. Aprende a perdonar interiormente para tu paz, pero establece límites externos que protejan tu integridad. Hay quienes preguntarán, ¿y si la otra parte no cambia? La respuesta es clara. La justicia del orden no depende de la transformación inmediata de todos. Algunos no cambian, algunos repiten patrones. La promesa que te hago no es que todos se conviertan. La promesa es que la coherencia tiene su propio peso. Mantén tu presencia alineada y permite que el tiempo haga su trabajo. En el relato que te traigo hay una dimensión que pocos quieren escuchar. La reconstrucción toma creatividad. No se trata solo de recuperar lo que se perdió. Se trata de inventar nuevas formas de ministerio, de trabajo, de relación. Al salir de la forja del silencio, muchos elegidos descubren proyectos que antes no imaginaban. Formas de testimonio que no dependen de plataformas, sino de servicio. Iniciativas que se sostienen por coherencia y no por ruido. Piensa en esto como la oportunidad de rediseñar tu historia en términos que honren tu proceso. Permíteme ofrecerte estrategias prácticas para ese rediseño. Estrategia 1. Redefine tus metas en criterios de contribución, no de notoriedad. Cambia indicadores, mide impacto en vidas, no en likes. Estrategia 2. Construye un calendario de presencia sustentable. Define cuándo exponerte y cuándo resguardarte. Estrategia 3. Crea proyectos con personas que ya demostraron coherencia en lo privado. La confianza se demuestra con acciones pequeñas y constantes. Estrategia 4. Prioriza aprendizajes. Invierte tiempo en formación que te haga mejor, no más visible. Esa inversión da frutos duraderos. Mientras avanzas en la reconstrucción, es probable que sientas dudas, miedos nuevos, preguntas sobre el llamado, retraimiento social. Eso es normal. Habla con quienes han caminado antes por procesos similares. Escucha a quienes te conocen y no te buscan por trending. Las voces correctas te guiarán a la coherencia. Vuelvo una vez más a la imagen del recibo que el universo devuelve. No lo interpretes como venganza. Un recibo es simplemente evidencia. La vida devuelve lo que fue sembrado. Si alguien sembró con malicia, las evidencias aparecerán. Si alguien sembró con cuidado, también aparecerá su fruto. Esta analogía no es una ley mecánica, es una manera de observar la correspondencia entre acción y consecuencia. Tú has actuado con coherencia en el proceso de silencio. Por eso te digo, confía en la correspondencia, no en la inmediatez. A estas alturas, puede que te preguntes cómo proteger tu mente del principio de escarnio público que a veces desea espectáculo. Mantén prácticas que te alejen de la tentación de mirar la caída con deleite. La dignidad no se muestra celebrando la desgracia ajena. La dignidad se muestra al levantarse con la misma bondad con la que serías tratado si la justicia fuera perfecta. Eso no significa indiferencia, significa un estándar moral que te distingue. Antes de cerrar, quiero darte una lista corta y poderosa de actitudes que te anclarán en este tiempo. Integridad sin teatralidad. Paciencia sin pasividad. Límites sin hostilidad. Compasión sin vulnerabilidad imprudente. Trabajo sin prisa. Silencio con propósito. Palabra cuando la verdad lo exige. Y reposo cuando el cuerpo lo pida. Repítelas como mantra. Integridad, paciencia, límites, compasión, trabajo, silencio, palabra, reposo. Que esas 8 palabras te devuelvan al centro cuando el ruido intente desviarte. Ahora, la última escena que quiero que imagines conmigo es simple y definitiva.
Te veo entrando en una habitación que ya no conoce tu nombre por rumores, sino por la huella de tu obra. La luz entra con otro ángulo. Las personas que se acercan lo hacen por convicción. No hay espectáculo, no hay retórica vacía, solo una presencia que habla en actos. Ahí, en esa habitación, escucharás un susurro del mismo tipo que oí aquella noche en la visión. No es una orden, es un reconocimiento. Se sentirá como una manera de decir, sigue, no te apresures, has sido visto por aquello que realmente importa. Esa forma de reconocimiento no exige que te pares a pedir aplausos, te invita a seguir construyendo. Llegamos así a la invitación final. Si este camino te resuena y buscas compañía estructurada para sostener tu alineamiento, existe un recurso que diseñamos como apoyo, no como promesa. Se trata de una guía práctica para elegidos, herramientas de higiene energética, plantillas para la gestión de la evidencia, ejercicios de silencio intencional y espacios de conversación privada para quienes buscan reparación honesta. No es una fórmula mágica, es apoyo práctico. Si te interesa profundizar, el enlace en la descripción te llevará a más información. Úsalo si sientes que necesitas manos que no pidan espectáculo, sino trabajo sostenido. Termino con lo esencial que he repetido a lo largo de este mensaje. Tu silencio fue estratégico. Tu calma ha sido transformadora. Y la corriente que se mueve ahora no actúa para humillar, sino para reordenar. No te dejaron caer por casualidad. Te señalaron porque en ti había algo que necesitaba pasar por la forja. No te eligieron por mérito vacío. Te eligieron por la responsabilidad que implica sostener la verdad sin entregarla a la furia. Levanta la mirada. Mantén el pulso sereno. Protege tu energía como se protege un relicario. Busca compañía discreta. No te vuelvas prisionero del ruido que produjeron quienes te dañaron. Conviértete en constructor de realidades nuevas. Y recuerda, elegido, fuiste visto, fuiste valorado, fuiste confirmado, no por la vanidad humana, sino por una corriente que respeta el tiempo y la coherencia. Que la paz que corta la espuma de la mentira te acompañe, que tu palabra recupere su borde, que tu silencio siga siendo tu herramienta más poderosa. Fuiste elegido. Mantente alineado.